Muy buenas tardes, mi nombre es Luis García y los acompaño en esta nueva transmisión de mi vida. El estado de emergencia decretado y las exigencias sanitarias actuales han limitado en gran medida las expresiones que pueden validar el dolor y el sentimiento de pérdida que puede resultar de un fallecimiento. En estos días puede ser más cercano, más palpable perder a un ser querido a causa del COVID-19 y es por eso que con absoluto respeto consideramos la importancia de una información responsable acerca de este tema. Se encuentra con nosotros el día de hoy el licenciado Joel Inga, psicólogo clínico especializado en el campo de la psicooncología, manejo de crisis, manejo de pacientes terminales, soporte al equipo médico y al personal de la salud en situaciones extremas, así como medical coach. Bienvenido, Joel. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar contigo, con todo tu equipo, con la situación que estamos viviendo y encantado de poder contribuir con mis conocimientos para la sociedad. Nosotros encantados de poder tenerte siempre y de poder conversar contigo un poco más. Y en esta situación que nos reúne, como lo venía mencionando, poder dar una información la más fidedigna posible y responsable al respecto. Joel, ¿cómo estás observando el tema de los fallecimientos en nuestro país? ¿Cómo ves la situación? Bueno, vamos a contextualizar la situación. La pandemia a nivel mundial está mostrando que por muy organizado, por muy fuerte que sea un sector de salud, por un país con buenos ingresos económicos, siempre existen vulnerabilidades. Y dentro de esas vulnerabilidades en los sistemas de salud, siempre existe un factor de riesgo muy grande, que es el factor de riesgo de la vida. Como vamos observando, la cifra de fallecimientos en nuestro país acá a causa del COVID está en aumento. Las cifras ya están bordeando los 1.000 fallecidos. Esto implica que debemos de desarrollar protocolos de intervención básicamente para el manejo de los fallecidos y para el soporte emocional de los familiares, además de los protocolos de intervención con el equipo de salud. La situación es bastante compleja, pero implica que nosotros, los profesionales de la salud mental, debamos de tener una postura bastante clara de cómo manejar una situación como esa. Así está la situación, Luis. Ok, te agradezco, digamos, esta introducción que nos brindas justamente para poder contextualizar la situación en la cual estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy el reporte de la sala situacional es que tenemos 943 casos de fallecimientos, con los cuales quisiera que tú nos puedas brindar mucha más información de cómo poder afrontar esta crisis. Bien, ver, cuando trabajamos sobre los procesos de duelo, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que tener dos miradas. Una mirada sobre el proceso de fallecimiento, que es la muerte, y la otra mirada sobre el proceso de vida, es decir, de las personas que quedan y de cómo podemos nosotros ayudar a estos familiares. Hablamos también de que va a partir mucho de la forma como afrontemos la muerte. Y esto tiene que ser contextualizada básicamente sobre la construcción social del constructo muerte. Si en nosotros como sociedad nos cuesta mucho hablar sobre la muerte, en este tipo de situaciones no podemos ya ser ajenos. Tenemos que aprender a hablar de esta situación de forma natural. La muerte es un proceso natural que nos va a llegar a todos nosotros, pero pocos de nosotros estamos preparados para poder afrontarlo porque ni siquiera lo desarrollamos en casa. Entonces, el primer principio va a nacer desde la forma como es que nosotros interpretamos la muerte. Socioculturalmente, el país interpreta la muerte de muchos factores, temas culturales, temas religiosos, temas filosóficos, temas médicos. Yo soy especialista en oncología, trabajamos mucho el tema del bien morir o del acompañamiento del proceso de muerte. Entonces, punto número uno, ¿cómo es que tú estás interpretando los procesos de muerte o cómo interpretas la muerte? ¿Va a ser el primer canal que te va a ayudar a manejar la situación de muerte o va a ser totalmente lo contrario? Va a ser lo que te va a anclar a no desarrollar un buen proceso de duelo. Entonces, esta situación del COVID es una situación única en el planeta, es única. Entonces, nos implica desarrollar una nueva mirada sobre cómo manejar muertes no anunciadas y cómo manejar los procesos de duelo en estos familiares que lo están viviendo. Entonces, el primer punto es la percepción, tu creencia, cómo es que tú has tenido tu primer contacto con el proceso de la muerte.
Esto marca mucho a las personas. Si mi primera experiencia sobre el contacto de la muerte ha sido catastrófica, fuerte, difícil, caótica, eso está a nivel inconsciente. Entonces, eso se moviliza cuando tú te enfrentas a una situación nueva. Si en tu proceso de creencia está la muerte es un proceso natural y debo de aceptarla como tal, esto te permite avanzar en esa situación o te permite desanclarte para que puedas seguir manejando las situaciones de las personas. Una de las características que pasa cuando pasamos por el proceso de duelo es la no aceptación. No aceptamos que mi familiar ya partió, no aceptamos que mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo se haya ido de esta manera. Entonces, el siguiente paso es el proceso de la aceptación. Tomará un poquito de tiempo, porque es normal y natural no aceptar esta situación. Como es normal esta emocionalidad, lo que vas a hacer básicamente es reclamar. Sí, vas a reclamar o te vas a culpar. Si yo hubiera llevado antes a mi papá, si el médico hubiera hecho un buen tratamiento, si me hubieran permitido el acceso a la salud, si me hubieran hecho un hisopado antes, etcétera, etcétera. Todo esto hace que tú desarrolles un componente y el componente básicamente es culpo. Me culpabilizo. Entonces, al momento de culpabilizarte, cargas emocionalmente tu mecanismo de afronte. Entonces, es importante entender que esta segunda parte, la fase de aceptación, va a venir aunada a una fase fuerte de negación, de culpabilidad o de otro sentimiento. Después de esto ya viene el proceso de tristeza o de pena, donde tenemos que reelaborar este sentimiento bastante marcado. Dentro de tu dolor, querido oyente, dentro de tu sufrimiento, vas a tener que trabajar en buscar tu fortaleza. El duelo no se trabaja sobre las personas fallecidas, se trabaja sobre los vivos. Por eso muchos de nosotros decimos que cuando hablamos de duelo no debemos de hablar de la muerte, sino de la vida, porque los que quedan en vida son los que sufren todo este padecimiento. Tu oyente vas a estar frustrado, triste, quizás depresivo, ansioso, vas a estar en un conjunto de remolinos emocionales, lo que en algún momento no te va a permitir afrontar de manera adecuada. Pero entiende y escucha que dentro de tu dolor, dentro de tu sufrimiento, se guarda un gran aprendizaje. Esto es una oportunidad para aprender. Quizás tú no te despediste de tu padre, quizás no lo acompañaste o no acompañaste a tu hijo o a tu hija en esta situación y te sientes culpable. Te entiendo, claro que te entiendo, pero toma en cuenta lo siguiente. ¿Y si esto hubiera sido al revés? Tú ahora estás sufriendo porque no está esta persona que más amas o más quieres. No está tu abuelo, no está tu padre, no está tu madre. Exacto, tú estás sufriendo. ¿Y si esto hubiera sido al revés? ¿Quién hubiera estado sufriendo? Hubiera estado sufriendo tu hijo, hubiera estado sufriendo tu padre. Si esto hubiera sido al revés, ¿cómo sería la mirada de estas personas? Cuando nosotros perdemos a una persona que más amamos, nos conectamos con el sufrimiento, es cierto, pero entiende que dentro de este sufrimiento va a haber un aprendizaje bastante fuerte. Otra de las cosas que no nos permite superar esta situación es el hecho de no haberme podido despedir de este ser querido. Pues bueno, vas a tener que hacerlo, vas a tener que trabajar en tus formas de cómo hacer un proceso de despedida. Me encantaría mucho que todos los profesionales de la salud, de la salud mental, sobre todo en este tiempo de COVID-19, trabajemos de manera coordinada para brindar el soporte y ayudar a estos familiares a despedirse de su ser querido. Es bastante frustrante, es bastante estresante, genera muchas alteraciones psicológicas cuando vienen a tu casa y te entregan una hornita o va un solo familiar para el proceso crematorio y te entrega una hornita y tú te quedas con esto. El dolor que sienten los familiares es bastante fuerte. Nuestro trabajo y el trabajo que se hace en salud mental es cerrar este ciclo. Nosotros debemos de cerrar este ciclo para poder continuar en nuestro ciclo de vida o en nuestro proceso de vida. Recuerda que tú tuviste una ventaja y la ventaja fue que tú estuviste al lado de esta persona en gran parte de su historia de vida. Tú tuviste el privilegio de contar con su experiencia, de contar con su aprendizaje, de contar con su consejo, de contar con su mirada, de contar con su acompañamiento. Si tú te sientes culpable de no haber estado al lado del familiar que falleció,
Dirige tu mirada a un momento a ver en qué yo sí estuve al lado de él, en qué momento lo vi, en qué momento lo acompañé, en qué momento aprendí de él cosas nuevas. Una estrategia psicológica es aprender a focalizar tu mente y dirigir tu mirada no hacia la ausencia, sino a lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo de esta persona que ya no está? ¿Qué es lo que tienes? Obsérvate. ¿Qué tienes? Su mirada, su recuerdo, su sensación, sus palabras. ¿Qué tienes tú de esta persona que ya no está contigo? Entonces, enfócate y fíjate que hay cosas muy adentro de ti. Y una cosa importante que tú tienes es su huella. Tú tienes la huella de aquella persona que ya no está a tu lado. Y esta huella es muy importante porque tu trabajo también es hacer que esta huella no se vaya. Si deseas, lo podemos llamar de otra manera. Tú tienes la luz de esta persona que ya no está y tu trabajo es hacer que esta luz no desaparezca. No significa que tengo que olvidarme de la persona que ya falleció, tengo que aceptar que ya murió y que no lo voy a volver a ver porque así es la vida. No, tienes que aprender a rescatar. Rescata el recuerdo de esta persona y no dejes que este recuerdo se vaya. Hay una frase muy bonita que dice, la persona solamente fallecerá el día que yo me olvide de esta persona. Entonces, si tu papá falleció, si tu abuelito falleció, si tu hermano, si tu hijo falleció, rescata. Rescata aquello que tienes. Y de ahí, ríndele un homenaje. ¿Y cómo rendir un homenaje a la persona que ya no está? Es con tu propia vida. Es necesario que sigas caminando y sigas reelaborando tu vida. Es necesario que sigas escribiendo la historia de tu vida. Es necesario que tomes conciencia y pienses, ¿qué espera o qué esperaría esta persona que ya no está conmigo que yo hiciera con mi vida? Esta persona esperaría que yo me hunda, que me abandone, que me frustre, que simplemente me abandone. Piensa. El trabajo en salud mental, la orientación terapéutica, tiene muchas variables. La orientación que algunos terapeutas, como en mi caso, enfocamos es enfoca tu mente en aquello que sí puedes tener, no en aquello que no puedas tener. El proceso de duelo consiste básicamente en la sensación de tristeza que siento ante la ausencia de un ser querido. Es cierto, estás pasando por un proceso de duelo y es un proceso como tal. Confía mucho en tu instinto, pero no te quedes anclado al recuerdo del sufrimiento o al recuerdo del dolor. Tienes que seguir avanzando porque es parte de tu historia de vida. Tu historia de vida no ha terminado todavía. Tu historia de vida continúa. Por eso es importante, mi querido oyente, que aprendamos a soltar estos anclajes que hoy en día nos están golpeando mucho y nos están golpeando muy fuerte. Entonces, dirige tu mirada a aquello que te dejó esta persona y lo que te dejó fue su huella en ti. Cada persona tiene una forma diferente de afrontar el proceso de duelo. Dentro de un círculo familiar vamos a afrontarlo de distintas maneras. Mi madre lo afrontará de una manera, mi padre de otra, mis hermanos de otra manera. Cada uno tiene un recurso. No te olvides que si tienes un núcleo familiar sólido, apóyate en ellos, comparte y expresa. Es importante que expreses tu dolor. Es importante que comuniques cómo te estás sintiendo. Esto es muy importante porque te va a ayudar a reelaborar el proceso. Yo no sé si mis palabras pueden ayudarte y si los puedo hacer, encantado. Utiliza esto, utiliza lo que te doy, dale tu forma, adáptalo a ti y vas a poder manejar este proceso de duelo. Lamento mucho las situaciones que te están tocando pasar, lo lamento, pero tenemos que seguir avanzando, porque si nosotros no avanzamos, no rendimos un homenaje a aquella persona que ya no está. Entonces, hay varias formas de manejar el proceso de duelo. Comenzamos con la percepción, cómo interpreto yo el proceso de muerte. Seguimos con la aceptación y en este proceso de aceptación es muy probable que te niegues y en este proceso de negación culpabilices, te culpes o culpes a la otra persona. Y en esa variable vas a desarrollar síntomas de tristeza, de angustia, de estrés, vas a tener pequeñas alteraciones del ciclo de sueño, vas a tener estas fluctuaciones de emociones que no te van a permitir seguir. Pero créeme que después de eso vas a continuar. Por eso es importante. Tú estás sufriendo ahora. Y yo te pregunto, si hubiera sido al revés, ¿quién estaría sufriendo? Si tú no estarías ahorita en este momento,
¿quién estaría sufriendo? A veces las personas que se van nos están evitando a nosotros el sufrimiento. Si tú te hubieras ido, tú te imaginas cómo estaría tu mamá o tu papá. Si tú hubieras fallecido como esposo, ¿cómo estaría tu esposa? Si tú hubieras fallecido como hijo, ¿cómo estaría tu hijo? Tú sufres ahora ante la ausencia de un ser querido. Sí, y si hubiera sido al revés. Medita estas palabras, piensa esto que te digo, interprétalo a tu manera, busca una forma adecuada de seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y no te olvides, tenemos una huella importante en las personas que no están. Y nuestro trabajo es básicamente eso, recalcar, revalorar y darle un resignificado al proceso de muerte. Te agradezco estas palabras tan importantes que tienes y que justamente puedes hacer de conocimiento público porque mm, nosotros creemos, los profesionales de la salud, todos en conjunto, que la salud mental es vital, es valiosísima para la época en la cual nosotros estamos viviendo y todos los profesionales que justamente tienen la labor tan grande de ver este punto como los psicólogos, nuestros amigos, los médicos, psiquiatras y todo el personal que está a cargo de este punto en específico tienen una labor bastante loable. Joel, yo quisiera preguntarte, ¿qué implicancias crees tú que puede tener el despedir a un ser querido con estas medidas sanitarias estrictas? Lo que pasa, Luis, que los familiares no están despidiendo a su familiar. Si una persona es diagnosticada con COVID y comienza a hacer todos los síntomas de insuficiencia respiratoria, es trasladado inmediatamente al hospital, pero no permiten el acceso al familiar. Entonces, muchas veces los familiares lo último que ven es a su familiar yéndose en la camilla. Entonces, ¿qué genera en ellos? Mucho estrés, mucha tristeza, mucho sentimiento de culpabilidad y sobre todo les genera mucha angustia el no saber qué fue de su familiar. A veces reciben un mensaje de texto o reciben una llamada, dependiendo del hospital que sea, y les informan que su familiar ha fallecido. Entonces, ese hecho de no cerrar este ciclo va a generar en muchas de estas personas cuadros de estrés postraumático, va a generar en estas personas cuadros de depresión, los va a pasar, va a generar esta sintomatología. Y nuestro trabajo es tratar de evitar eso. Los protocolos de manejo en esta situación tienen que tener mucho cuidado en estas variables para poder ayudar a estas personas en el cuidado de su salud mental y su salud emocional. ¿Cómo crees, a propósito de lo que nos mencionas, que puede apoyar el entorno? Ok. Uh, Nuevamente partimos del tema de la percepción, de cómo es que nosotros interpretamos el proceso de muerte. A ver, vamos a trabajar contigo. Imagínate tú, Luis, que en tu cuadra o en tu edificio, tú sabes que tienes una persona que ha fallecido de COVID y sus familiares están ahí. ¿Qué tendría que hacer el entorno? El entorno tendría que acercarse de manera respetuosa y ofrecer su apoyo. No ser invasivo, no juzgar, no comenzar a trabajar el dramatismo de qué pena me da, cuánto lamento esta situación, no hubiera gustado que pase, por favor. No, acércate de manera honesta y pregúntale a la señora o a la persona de qué manera quieres que te ayude. Muchas veces los familiares lo único que necesitan es un consuelo o necesitan una mano amigo. No necesariamente necesitan una explicación a las situaciones. No. A veces solamente necesitan tu presencia y que sepan que cuentan contigo. Siempre ofrece, el entorno siempre tiene que ofrecer esta posibilidad. ¿De qué manera me gustaría o de qué manera te gustaría que te ayude? Por favor, cuenta conmigo en lo que yo puedo ayudar. Esto es importante, pero ojo, las personas del entorno no pueden venir y decir, yo me hago cargo de lo que a ti te está pasando. Yo vecina, yo vecino, yo me hago cargo de lo que ustedes sucede. No, es ir de manera respetuosa y ofrecer una ayuda, pero no hacer esto, porque tenemos que dejar a la persona que elabore su propio proceso. Porque si yo hago esto, evito también que la persona elabore su propio proceso de duelo. Y lo único que estoy haciendo es dilatando esta situación. Siempre acerquémonos de manera respetuosa, no utilicemos la posición de juzgamiento, respetemos mucho las creencias, las religiones, las filosofías de vida, respetemos mucho eso. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores y quisiera poder transmitírtelas en este contexto del cual te voy a conversar. ¿Hay Dale. algunas reacciones como no llorar o tratar de no recordar a la persona que falleció
que son observadas por los que te rodean como no está viviendo su duelo. ¿Hay alguna forma normal o correcta de vivir el duelo? A ver, en principio no. No existe como hacemos una regla. Tú lo vas a vivir paso A, paso B, paso C, y tú también paso A, paso B. No, no funciona así. Cada uno tiene una forma diferente de pasar su proceso de duelo. Los tiempos, los timings son totalmente diferentes. A mí me tomará 2, 3 meses elaborar mi proceso de duelo ante el fallecimiento de mi madre. Posiblemente a mi hermano le tome 2 meses o a mi hermana le tome como 6 meses o un año. Existe irregularidad en el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer con aquella persona que dice, no quiero recordar a la persona, no me hables de mi papá, no me lo menciones, no quiero nada? ¿Sabes qué? Te estás engañando, porque dentro de ti lo estás recordando. Y lo que tú estás tratando de evitar es conectarte con tu dolor. Créeme que en algún momento vas a tener que conectarte con este dolor, porque si bien es cierto, duele, y duele mucho, créeme que con el tiempo es un dolor que te ayuda a sanar. Evitar conectarte con esto en este primer momento quizás te funcione, pero es importante que después lo vayas a hacer, porque si no, te va a desestabilizar emocionalmente. Respetemos los procesos, respetemos los tiempos de cada persona, pero también seamos muy conscientes, aquella persona que está viviendo esto. Si yo decido guardarme mi dolor, no llorar, no expresar nada y simplemente tenerlo aquí, está bien, es tu decisión y está bien que lo hagas, pero ponte un tiempo, no lo vas a poder sostener mucho más. ¿Sabes por qué? Porque si tú guardas tu dolor contigo, hay otras personas que necesitan tu alegría, hay otras personas que necesitan tu amor, hay otras personas que necesitan tu compañía. Toma conciencia también de eso para que puedas seguir avanzando. Joel, tenemos una pregunta bastante importante. ¿Cómo puedo preparar o cómo puedo prepararme para vivir un duelo cuando este es inminente? Es una pregunta interesante, pero también es una pregunta, a ver, nosotros sabemos cuándo nos vamos a ir. Luis, tú y yo sabemos cuándo nos vamos. La respuesta es no sabemos. Entonces, si yo voy a prepararme ante esta inminencia, si esa es la pregunta, estoy cometiendo un error, porque voy a vivir desarrollando cuadros de paranoia, cuadros de angustia que no está bien. Pero si, ojo, yo tengo un familiar que tiene una enfermedad terminal, por así llamarlo, o está en una situación de terminalidad, esta es una muerte que se va a dar. Entonces, eso te ayuda a ti a prepararte para la ausencia, cerrar ciclos, despedirte, trabajar el tema del perdón o resolver algunos temas pendientes. Esto es prepararme para el día de morir, pero para una muerte inminente, así, un accidente de tráfico, un accidente aéreo, el tema de COVID, no existe una preparación. Tienes que vivir esta experiencia. Hay una gran diferencia entre una muerte anunciada y una muerte no anunciada. Justo tenemos otra pregunta de algo que tú ya venías mencionando en tu exposición acerca de cómo podemos ayudar a una persona que ha perdido un familiar o un ser querido si nosotros en este momento nos encontramos en cuarentena, que era un poco lo que hablábamos de estas situaciones estrictas de salud. Si pudieras hacer un remarque, un resumen, un pequeñito de lo que venías conversando, por favor. A ver, ¿cómo podemos manejar esta situación cuando no me he despedido de esta persona? Primero tienes que aceptar esta situación. La muerte es un hecho universal. Nos va a pasar a todos absolutamente. La forma como es que vamos a fallecer, eso es lo diferente. Eso es totalmente distinto. Por ejemplo, frente a una pandemia, no sabíamos cómo actuar o no sabemos. Entonces estamos aprendiendo y ya estamos ajustando los protocolos. ¿Qué te sugiero? Primero, rescata. ¿Qué tienes que rescatar? Tu experiencia de vida con esta persona. La muerte es solamente esto. Tu vida es mucho más. Y lo que va a seguir de esto es mucho más. A veces le rendimos mucho culto a la muerte, cuando la muerte es solamente un proceso. Lo primero que te voy a pedir es que rescates lo que viviste con esa persona. Segundo, guárdalo. Y elige qué guardar. Su mirada, su recuerdo, un mensaje, un detalle, una lección de vida. ¿De acuerdo? Tercero, acepta que no está, acepta que ya no lo vas a ver de esa manera. Y ahí es donde nos cuesta mucho. Pero créeme que cuando pasas de este proceso de aceptación, tus procesos emocionales y mentales se regulan, se regulan. No pasa más de 6 meses. Un duelo normal es considerado de 1 a 6 meses. Cuando ya pasamos de 6 meses, podríamos hablar de un duelo patológico. Y quizás si es que no lo logra resolver, sí necesitas la asistencia de un profesional de la salud. Siempre es importante recalcar, debes de buscar profesionales de la salud.
Eh, yo quiero transmitirte un pensamiento para la reflexión de ambos y claro que sí, desde el punto de vista profesional y objetivo. Estamos viviendo una época en las cuales, Joel, hay muchas personas que también están distanciadas, no solamente de espacio geográfico, sino también de sentimientos. Hay personas que no se llegan a reconciliar por algún tipo de problema, por alguna discrepancia, por N factores. ¿Consideras tú que estamos también frente a una oportunidad de poder cambiar todo esto y generar una paz interna y de liberarnos de problemas que puede, como te digo, que puede pasar con la familia, con los amigos, con las personas quizás más cercanas? ¿Cómo crees tú que esta cuarentena también es una oportunidad quizás para poder hacer esa reconciliación y esta paz interna? Bien, muy bonita tu reflexión, Luis, de verdad muy buena. Lo que estás pidiendo tú es cambia tu mirada de la experiencia que estás viviendo. Es cierto, estamos en un espacio de cuarentena, no podemos salir solamente para las cosas que ya sabemos, pero básicamente estamos en eso. Pregúntate tú, ¿qué puedo controlar en este espacio? ¿Qué puedo resolver en este espacio? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Si tú te vas a conectar con el distanciamiento, con el resentimiento, con el enojo, con la ira, no estás aprovechando dirigir tu mirada hacia cosas que te van a ayudar. Posiblemente yo estoy distanciado de mi hermano y mi trabajo es desarrollar una mirada, una introspección. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy distanciado realmente de mi hermano? ¿Vale la pena estar distanciado de él? ¿Qué gano con esta situación? Como nos hemos dado cuenta, nosotros, todas las personas habíamos planificado cosas de aquí hasta diciembre. Apareció la pandemia y te dijo, no, no es así, no es así. A veces el ser humano piensa que tiene todas las respuestas, tiene todo el tiempo, tiene todo planificado. No, es momento de enfocarnos en esto. Tenemos que comenzar a apreciar la vida aquí y ahora, porque esto es lo real. Esta conversación que tengo contigo y a través de los medios, esto es lo real. Lo que pasó ayer no puedes cambiar y pretender controlar lo que va a pasar mañana, no lo puedes hacer. Nuestra mente tiene una característica, le encanta estar así, para los dos lados, o pensar en el pasado o pensar en el futuro. Y le cuesta mucho enfocarse en el presente. Y cuando nos enfocamos en el presente, nuevamente desarrollamos el discurso del futuro. Tienes una oportunidad. Si te has distanciado de tu hermano, acércate. Acércate tú. Y si esa persona no quiere acercarse, respeta. Ya hiciste lo que tenías que hacer, acercarte. La otra parte también es responsabilidad de la otra persona. Si no deseas acercarte porque el daño emocional es bastante fuerte, acércate a ti. Acércate a ti. Sana. Aprovecha este tiempo para comenzar a sanar las heridas que puedas tener. Es importante esta reflexión en base a la coyuntura en la cual estamos viviendo, porque como bien tú dices, quizás yo puedo recalcar también de todo esto que nadie tiene comprado el tiempo, nadie sabe lo que puede pasar y creo que es una oportunidad valiosísima para poder llegar a una paz interna. Tenemos solo dos preguntas más de nuestro público, agradeciendo tu bondad de poder contar con tus conocimientos, Joel. Dale. Una pregunta de Úrsula es, ¿cómo apoyar a un adulto mayor cuando pierde a su esposo luego de un matrimonio de muchos años, más de 50 años? Es una pregunta bastante sensible porque ha sido tu compañero de vida. Si durante mucho tiempo hemos construido una relación, un vínculo bastante fuerte, que básicamente son compañeros de vida, va a llegar un momento en que esta persona ya no esté y te vas a sentir solo. El adulto mayor tiene una forma diferente de entender la vida y de entender la muerte. El adulto vive más intensamente la ausencia de sus compañeros de vida. ¿Qué hacer con ese adulto mayor? Decirle, acepta, ya no va a venir o no va a venir tu esposa, tienes que continuar la vida. No, con el adulto mayor se trabaja de otra manera. Con el adulto mayor se dice, detente, papá, conversa conmigo. Déjame que yo te acompañe en este tiempo. Ayúdame a criar a mi nieto, por así decirlo. Volvamos a tener una nueva relación. Vamos, es normal que un adulto mayor busque constantemente a la persona que no está. Es normal que los adultos mayores hagan a veces algunas pequeñas sintomatologías depresivas. Hay que también ayudarnos con la farmacología en ese sentido. Pero tenemos que ser gestores de el adulto mayor ya no va a vivir una vida con su pareja. Él añora eso.
Por eso es que entra en cuadro depresivo y dice a veces, me gustaría morirme. Los adultos mayores dicen, me gustaría de una vez ya no estar acá para estar. Hijos, nietos, bisnietos, hermanos, acérquense al adulto mayor, tengan una mirada contemplativa. Es una persona que todavía nos puede enseñar mucho. Si yo a mi abuelo, que perdió a mi abuela, le digo, no pienses en mi abuela, cometo un error. Si yo le digo, distráete, haz otras cosas, cometo un error. Pero si yo me acerco y le digo, abuelo, cuéntame, ¿cuál fue el momento más hermoso que viviste con mi abuela? Si yo me detengo y converso con él 2 horas y le digo, abuelo, cuéntame, ¿cómo hiciste pasar tanto tiempo enamorado de mi abuela? Abuelo, ¿qué me puedes enseñar para yo tenerlo con mi relación de pareja? Estoy revalorando a mi abuelo en su condición de abuelo y no estoy olvidando a la persona que falleció. Estoy teniendo una mirada contemplativa hacia esa persona. Y eso ayuda mucho y reconforta mucho a los adultos mayores. Esto es muy importante. Nietos, hijos, acérquense a su adulto mayor, por favor, no los dejen solos. Excelente, de verdad, qué buena respuesta. Otra pregunta de Joana, ¿cómo podemos manejar la ansiedad por el miedo de perder a un ser querido, especialmente ahora que vemos tantas personas que mueren por COVID? Ya, esto es muy importante porque detrás de la ansiedad está un temor enorme. Entonces, en realidad no es manejar la ansiedad, es manejar el miedo. Yo tengo miedo que mi madre o mi padre pueda fallecer y esto me genera un cuadro de ansiedad. ¿Listo? Ya, entonces aquí el tema es el tema del miedo. Y en este tema del miedo hay dos variables, un miedo real y un miedo fantasioso. Miedo fantasioso es, si salgo me voy a contagiar, algo malo le va a pasar a mis papás, si sube por el ascensor y ve una persona, se va a contagiar. Él es un adulto y se puede morir. Estás fantaseando, porque lo real es que tu papá está en tu casa. Lo real es que él tiene sus medidas de bioseguridad. Lo real es que se está lavando las manos constantemente. Es decir, tú estás haciendo cosas sobre el hecho real. ¿Tengo miedo que algo le pase a mi madre, a mi padre? Sí. ¿Qué hago para manejar eso? Esto es muy importante. En lugar de seguir imaginando posibilidades, vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí, Joana. Enfócate en el presente. Si tengo miedo, gestiona tu miedo y maneja la situación de tus padres. Porque si tú no gestionas tu miedo se alimenta constantemente, generas mucho cuadro de ansiedad y no eres muy asertiva en cuidar a tu papá. Lo sobreproteges, créeme que lo sobreproteges, y si tiene algún síntoma de resfrío, ¡pum!, se te activa tu miedo. No, calma, hija, calma. Gestiona tu miedo sobre situaciones concretas. Te pregunto, Joana, ¿qué estás haciendo para cuidar a tu papá? Y tú me vas a decir, los alimento bien, los tengo bien cuidados, no dejo que salgan mucho a la calle, los acompaño cuando tienen que hacerlo, cobrar en el banco de repente, ellos mismos se la. Entonces, estás haciendo cosas y así evitas que este pensamiento mágico a veces se inunde mucho y te genere mucho más miedo. Y para terminar, quizás solamente una guía, Claudia nos pregunta, ¿cómo se puede identificar los distintos sentimientos, cólera, frustración, tristeza, que afloran en esta situación de cuarentena y con un escenario tan incierto? Ya, ¿cómo se pueden identificar? Simplemente respira, cierra tus ojos y dime qué es lo que sientes. Y si sientes en ese momento rabia, bueno, esa es tu rabia. ¿Qué tienes que hacer? Gestionarla. Respira, cierra los ojos, ¿qué es lo que sientes? Tengo miedo. Gestiona tu miedo. Respira, ¿qué es lo que sientes? Tengo cólera, estoy frustrado. Estoy frustrado porque mucha gente sigue saliendo en la calle cuando no debe salir. Maneja tu frustración. La idea es que primero identifiquemos las emociones que estamos sintiendo y luego las aprendamos a gestionar. Por ejemplo, estoy muy triste porque han fallecido colegas míos. Identifico mi tristeza. Entonces, en lugar de estar asustado por esta situación, comienzo a trabajar en mí y comienzo a gestionar mi tristeza. Comienzo a revalorar la relación que tuve con mis compañeros y si por ahí se me sale una lágrima, 2 lágrimas, me doy permiso para esto. A veces tenemos la idea equivocada de que queremos controlar las emociones. No, no, no. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, se conducen. Es normal, mi querida Claudia, que vas a tener fluctuaciones de emociones durante todo ese tiempo. Esto es normal. Tienes que tener mucha tolerancia contigo misma, mucha paciencia contigo misma. No seas tan dura contigo.
no seas tan dura. Y así como hay fluctuaciones de emociones de rabia, cólera, ira, créeme que también hay momentos para estar tranquilos y también hay momentos para estar en paz. Entonces, también conéctate con eso. Esta charla, queridos seguidores, es una charla que se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con el único objetivo de poder llevar conocimiento, información relevante con los cuales ustedes puedan proyectarse, puedan llevar mejor las cosas en casa, asimismo también pueda sentirse un poco mejor, porque nosotros como profesionales de la salud sabemos que nuestros pacientes necesitan siempre de una ayuda, necesitan de una comunicación, necesitan de una llamada telefónica y por supuesto que nosotros nos ponemos a disposición hoy en día, felizmente, mediante muchas plataformas, mediante muchas formas de poder lograr esta comunicación que les comento. El día de hoy estamos desarrollando este tema, como pude iniciar esta charla, con absoluto respeto por nuestros compatriotas, con absoluto respeto por las personas que están en la primera línea y que se están exponiendo, ciertamente, y esto también es un llamado a toda la población para mirar esta cuarentena con responsabilidad y con solidaridad, que es la que todos necesitamos, como vuelvo a insistir, por respeto a las personas que se están jugando la vida en estos momentos. Joel, yo te pediría solamente unas últimas palabras, un último consejo para nuestros seguidores, por favor. Gracias, Luis. Muy cierto lo que tú dices. Casi siempre nos enfocamos en los pacientes que fallecen, pero también es importante enfocarnos en nuestros policías, en nuestros militares, en los médicos, porque ellos están saliendo a trabajar. Es diferente que yo vaya a trabajar y me contagie y por eso muera. Es totalmente distinto. Y ese es otro tópico que en algún momento seguramente lo tocaremos. Palabras finales. Hoy tienes que apreciar tu vida. Sí, sí, tienes que apreciar más que nunca tu vida. Número uno, no importa de qué religión seas, no importa la fe que proceses, no importa tu filosofía de vida, tienes que enfocarte básicamente en esto, en esta parte espiritual que es tan importante. El acompañamiento psicológico, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento médico siempre van de la mano. En este tiempo, si buscas una respuesta específica a lo que te está pasando, quizás no nazca de nosotros los profesionales, pero quizás nazca de tu yo superior, quizás nazca de tu yo espiritual, de tu creencia, de tu fe. Hoy más que nunca, conéctate con Dios, busca esta parte, porque somos una totalidad. Y nada, lo único que me gustaría decirles es muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Te mando un abrazo fuerte, gracias por esta plataforma. Un abrazo de corazón a corazón para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre, como ya saben, es Joel Linga. Soy psicoterapeuta y me encanta poder ayudar a las personas. Gracias, Luis. Muchas gracias, Joel. A todos nuestros seguidores pueden ubicar también a nuestro licenciado Joel Linga a través de esta plataforma. Y Joel, solo un segundito, ¿cómo pueden ubicarte, digamos, los pacientes o los seguidores que nos están escuchando? ¿Algún correo, algún número, alguna página? A ver, Por favor. es bastante simple. Pueden seguirme por Face, mi Face es Joel Jesús, o pueden llamarme o escribirme al 998535209. Y encantado de poder ayudar. Y si no fuese yo, no tengas ningún problema. Busca un profesional de la salud mental. Hay muchos psicólogos preparados y con muchas ganas de poder ayudarte. La salud mental ya no es un tabú. Es muy importante. Cuidemos nuestra salud orgánica, cuidemos nuestra salud mental y cuidemos nuestra salud emocional. Ha estado con nosotros el licenciado Joel Linga, psicólogo clínico especializado en el campo de la psico-oncología. Joel, nuevamente muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.